el zakat sobre los salarios de los empleados es un asunto que se aplica a una persona si tiene dinero. Por ejemplo, un empleado o cualquier persona que tenga dinero y este dinero ha alcanzado el nisab. Supongamos que una persona tiene dinero al comienzo del año. Por ejemplo, al inicio de Muharram tiene 1.000.000 o 100.000, lo que sea. Y luego, por ejemplo, después de 6 meses recibe más dinero. Al final del año, si el dinero inicial ha estado en su poder durante un año lunar completo, ¿debe pagar el zakat sobre todo el dinero? No, no paga el zakat sobre todo el dinero, sino que paga el zakat sobre el dinero inicial. Luego, si el otro dinero, por ejemplo, se recibe después de 6 meses, debe completar un nuevo año lunar. Esto sucede en el caso de muchos empleados. Por ejemplo, cada mes el dinero que tienen alcanza el nisab y ha estado en su poder durante un año lunar. Supongamos que cada mes reciben una cantidad de dinero, deben al final del año juntar todo el dinero que tienen y pagar el zakat de una sola vez, o no, deben pagar el zakat cada mes sobre el dinero que ha estado en su poder durante un año lunar. Primero, debemos saber que el dinero que una persona obtiene durante el año lunar se divide en 3 categorías. Una categoría es el dinero obtenido del crecimiento y las ganancias del capital inicial, como en el caso de una persona que tiene un negocio, por ejemplo, está operando en el comercio, por ejemplo, con 100.000, durante el año lunar, incluso si es un mes o 2 antes de que termine el año, gana otros 100.000. Según el consenso de los eruditos, debe pagar el zakat sobre todas las ganancias, tanto sobre el capital original que tiene como sobre las ganancias y beneficios que ha obtenido. Es decir, como dijimos, una persona tiene un negocio, por ejemplo, con 100.000, entonces que, por ejemplo, un mes antes de que termine el año lunar, gana otros 100.000. Al final del año debe pagar el zakat sobre todo el dinero original, a pesar de que el segundo dinero que ganó o obtuvo solo ha estado en su posesión durante un mes, por ejemplo. En este caso, según el consenso de los eruditos, se suma al dinero original y se paga el zakat sobre todo. Esto es con respecto a este asunto. La segunda sección es cuando el dinero obtenido es de un tipo diferente al dinero que ya tiene. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, alguien tiene con el debido respeto vacas o ovejas. Entonces recibe dinero de las vacas o las ovejas, que alcanzan el nisab, el umbral mínimo para el zakat. Supongamos, por ejemplo, que una persona tiene 40 ovejas y a la mitad del año, digamos que tiene 30 vacas. Al final del año, las vacas tienen su propio ciclo, las ovejas tienen su propio ciclo y el dinero tiene su propio ciclo. Por ejemplo, alguien tiene 40 ovejas y la base para el zakat es que debe dar una oveja. Bien, a la mitad del año, digamos que recibe $1.000.000. Este dinero tiene su propio ciclo. También, según la opinión de la mayoría de los eruditos, esto no se combina ni en el nisab ni en el ciclo. Este tiene su propio nisab y este tiene su propio nisab, este tiene su propio ciclo y este tiene su propio ciclo. La tercera categoría es aquella en la que hay desacuerdo, cuando una persona tiene una diferencia, que una persona tenga dinero y obtenga otro dinero del mismo tipo del dinero que tiene, pero no de su capital, sino de su dinero. ¿Cómo sería esto, por ejemplo? Por ejemplo, una persona tiene un capital de oro o de plata o su equivalente en dinero, por ejemplo, que poseía al comienzo del mes de Muharram, que es el inicio del año islámico, y luego obtiene otro dinero, por ejemplo, 100.000 al comienzo de Ramadán. Este otro dinero proviene, por ejemplo, de una herencia o alguien se lo regaló, pero no es de las ganancias del primer dinero. Es decir, como dijimos, una persona tiene 100.000. Y a la mitad del año, por ejemplo, su padre muere y hereda, por ejemplo, otros 100.000. Se suman estos fondos al primer dinero o cada uno tiene su propio año fiscal. O el empleado, por ejemplo, el empleado ahora recibe su salario ya ha alcanzado el nisab. Bueno, ahora después de 1, 2 o 3 años, cada mes recibe ganancias o recibe dinero o recibe, por ejemplo, de un regalo o de un trabajo o por cualquier otra razón le llega otro dinero, pero no es de las ganancias del primer dinero. Aquí existe un desacuerdo entre los eruditos sobre si todo el dinero debe pagarse en zakat al final del año y no paga cada riqueza el zakat según su valor. Esto significa que tiene un año independiente, según 2 opiniones. La primera opinión es la de los hanafis. Dijeron que todo lo que viene en el año se suma al nisab que tienen, por lo que paga zakat, sobre todo cuando se completa el primer año, como yo tenía, por ejemplo, 100.000. Y después de 6 meses, por ejemplo, mi padre falleció y heredé de él, por ejemplo, 1.000.
Bien, al final del primer año lunar pago el zakat por este dinero y por el dinero que heredé, todo junto. Esta es la opinión de los hanafíes. La segunda opinión es la del grupo mayoritario de los juristas, los malikíes, shafiíes y hanbalíes. Y esta opinión es la correcta. Dijeron que se paga el zakat del primero en su año lunar y del segundo en su año lunar. Es decir, ahora tengo el dinero al inicio de Muharram. Así que en el mes de Muharram del próximo año pago el zakat por los 100.000. Bien, en el mes de Ramadán recibí otros 100.000, por ejemplo, de una herencia o un regalo o cualquier otra cosa, así que cuando llegue el siguiente Ramadán pago el zakat por esto. Bien, si él quisiera, por ejemplo, pagar todo el zakat de una vez por todo el dinero, es libre de hacerlo, esto es mejor para él, pero decimos que es obligatorio según los hanafíes. Dijeron que es obligatorio, mientras que según la mayoría de los eruditos dijeron que no es obligatorio. ¿Por qué? Dijeron porque el profeta, la paz sea con él, dijo que no hay zakat en el dinero hasta que haya pasado un año lunar sobre él. Y dijo que quien obtenga un nuevo dinero, no hay zakat sobre él hasta que haya pasado un año lunar sobre él. Esto significa que obtuvo un nuevo dinero diferente al que ya tenía. Y esta opinión es correcta. Que si una persona tiene 100.000 y después de 6 meses obtiene otros 100.000, que no son de la ganancia del primer dinero, entonces cada cantidad tiene su propio año lunar independiente. Al final del año lunar de la primera cantidad, paga el zakat solo por esa cantidad. Y al final del año lunar de la segunda cantidad, paga el zakat solo por esa cantidad. No está obligado a pagar el zakat de todo el dinero al final del año lunar del primer dinero. Y Dios, el Altísimo, es más sabio y más conocedor